Ya. Entonces, si tenemos dos rectas que se cortan en un punto que es A y las cruzamos con rectas paralelas entre sí, ¿vale? Aquí podemos utilizar el teorema de Tales para calcular las medidas. Si a mí me dicen que esto mide 4 de A a B, que este mide 2 y que este mide 5, ¿vale? Y que este mide X, el teorema de Tales me dice que si tengo dos rectas que se cruzan en un punto y las corto por rectas paralelas, las medidas de estos segmentos que están en la recta 1 y en la recta 2 son proporcionales. Entonces, Tales me habla de las medidas de esos segmentos que se forman allí. Y me dice, con este ejemplo, que 4 partido por 5 es igual a 2 partido por X. Porque son magnitudes proporcionales. Entonces yo pondría recta 1, las medidas en la recta 1 son 4 y 2, las medidas en la recta 2 son 5 y X, y estas dos magnitudes son proporcionales. Para hallar la X tengo los tres métodos de magnitudes proporcionales. Voy a utilizar el de proporción, pongo que estas dos son iguales, luego que la X va a ser igual a 5 por 2 entre 4, es decir, 10 cuartos, que me queda 5 medios, ¿vale? Así sacaría la medida de X. Si yo pienso en Tales, aquí voy a tener una constante de proporcionalidad, que sería la que me saldría al dividir 4 entre 5, que es 0,8, ¿vale? Esta sería la constante de proporcionalidad entre las rectas. ¿Qué pasa? Que si tengo esa disposición de Tales, de dos rectas que se cortan por paralelas, también se me forman aquí dos triángulos, el que está aquí naranja y el verde, que los he pintado aquí, ¿vale? Uno es el ABC y el otro sería el ADE, según las letras que vienen allí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que entre estos dos triángulos también se va a formar una proporción. ¿Por qué? Porque estos dos triángulos tienen este ángulo coincidente, ¿vale? El ángulo en B será el mismo que el ángulo en D, porque B y D están formados por una recta común y una que es paralela. Luego estos dos ángulos son iguales. Lo mismo pasa con el C y el E, porque están formados con una recta común, que es esta, y con paralelas. Luego estos dos ángulos son iguales. Si los dos triángulos tienen los tres ángulos iguales, decimos que son triángulos semejantes. Y en los triángulos semejantes sabemos que los lados son proporcionales. Lo que pasa es que no va a seguir la misma proporción que aquí, ¿vale? Porque aquí la proporción es entre las rectas y aquí la proporción es entre los triángulos. Entonces, si yo pongo las medidas del triángulo 1 y del triángulo 2, ¿vale? Las medidas del triángulo 1, este mide 4, ¿no? Que es lo que medía de A a B. Este de A a B es 4 más 2, 6, ¿vale? Este 5, ¿vale? Y este de A a E sería 5 más 5 medios, ¿vale? Es decir, 10 medios más 5 medios, 15 medios, ¿vale? 7,5. ¿Qué pasa? Que si ahora me dicen que este lado mide 2, ¿vale? Y me piden que calcule cuánto mide este lado, ¿vale? Que es su homólogo en el otro triángulo, lo que voy a hacer es decir que son magnitudes proporcionales, ¿vale? Pero las medidas de los triángulos, es decir, que lo que en un triángulo es 4, bueno, que las medidas del triángulo pequeño son 4, 5 y 2. Y las del triángulo grande, sus homólogos, es decir, los que están en la misma posición en el otro triángulo, son del 4 es el 6, del 5 es el 15 medios y del 2 es la I que me han pedido, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí la constante de proporcionalidad
va a ser 4 entre 6, que será entonces 0,6 periodo, ¿vale? Es decir, es otra constante de proporcionalidad, porque las medidas son, porque es diferente relacionar este lado con este lado, ¿vale? Que este lado con este lado, ¿vale? Estoy haciendo una relación diferente, por eso la constante de proporcionalidad es diferente, ¿vale? Pero los triángulos son igual de proporcionales. Luego ahora, para sacar la i, yo diría que 4/6 es igual a 2 partido por i, y que por lo tanto i es igual a 6 por 2 entre 4, que es 3. Y así habría hallado la i que me han pedido. Es decir, cuando tengo dos rectas que se cortan en un punto y las corto por paralelas, voy a tener dos proporciones que puedo formar. Una proporción entre las rectas y otra proporción entre los dos triángulos que se me forman, que son semejantes, y tengo que saber en cada momento en cuál me tengo que fijar según lo que me hayan pedido que calcule. Y ya está.